Entonces, la pregunta es, ¿quiénes deben de ir al psicólogo y quiénes deben de ir al psiquiatra? Entonces, indudablemente, en esa respuesta de quién debe ir al psicólogo y quién debe ir al psiquiatra, existen demasiados, digamos, elementos, factores que nos pueden determinar qué hacer. Pero uno de los factores más importantes y más determinantes en el medio en el que vivimos, que determina a dónde debe ir uno primero, es el factor económico y administrativo de la respectiva EPS en la que uno está. ¿Por qué? Porque pongamos un ejemplo en Medellín. En Medellín, ¿cuántas facultades de psicología existen? Yo le pongo bajita la mano sin irme muy a la exageración. No existen menos de 10. No existen menos de 10. Creo que existen un poquito más. Facultades de psicología. Sacando mínimo semestralmente, pónganle bajita la mano, 50 psicólogos semestralmente. O sea que al año cada facultad saca 100 psicólogos. Y si tenemos 10, están sacando 1000 psicólogos. Y en Medellín existen 3 universidades sacando especialistas en psiquiatría. Cada universidad tiene un distinto número de personas que aceptan en la formación de psiquiatras. Por ejemplo, la Universidad de Antioquia acepta 4 médicos por año para especializarse en psiquiatría. La Universidad Pontificia Bolivariana acepta 2, llevamos 6. Y el CES, que es la otra facultad, acepta 4, entonces llevamos 10. Mientras en un año se gradúan 1000 psicólogos, en Medellín, en promedio, se gradúan 10 psiquiatras. Eso crea un déficit enorme, pero a la vez nos determina cuál es la mayor capacidad de resolución que se tiene a partir de la psicología. Entonces, una de las primeras respuestas es, ¿a dónde se puede llegar más fácil? A partir de la EPS se puede llegar más fácil, ¿dónde? El psicólogo, porque hay más capacidad, más oferta de atención psicológica y menos oferta de atención psiquiátrica. ¿Cómo? Y los costos determinan también cuánto vale una consulta con un psicólogo, que es un profesional, pongámoslo, un profesional sin una especialización, aunque hay psicólogos que se han especializado porque ya todas las carreras tienen especializaciones, y un médico psiquiatra que es un médico especializado. Y además hay psiquiatras subespecializados, o sea, estudiaron los 3 años de psiquiatría, pero fueron y estudiaron un año más de psiquiatría forense, o de psiquiatría infantil, o de farmacodependencia, o de psiquiatría orientada en el género. Sí, o sea, ya cada vez se van subespecializando, entonces los costos son mucho más altos en la psiquiatría que en la psicología. Pero si lo vemos desde el punto de vista práctico de cómo debería de funcionar, debe de funcionar de la siguiente manera. Si yo tengo un problema de comportamiento, tengo un problema de dificultad para relacionarme en mi medio laboral, tengo un problema para relacionarme con mi pareja, tengo un problema para relacionarme o para acatar la autoridad, tengo un problema para poder intervenir en público, etcétera, etcétera. Obviamente, como está estructurado el sistema de salud en el país, debe consultar primero al psiquiatra, al médico general. El médico general debe de tener la capacidad para determinar si hay una patología mental evidente, una enfermedad mental, y mandarlo al médico psiquiatra. Y esa enfermedad mental incluye la depresión, sea moderada, grave o severa. Incluye los trastornos de ansiedad, que son 5 básicamente: el trastorno obsesivo compulsivo, el trastorno
de ansiedad generalizado, el trastorno de pánico, los trastornos fóbicos y el trastorno de estrés postraumático, pero en los niños está también el trastorno de ansiedad de separación y otra serie de trastornos. Está el trastorno afectivo bipolar, el trastorno esquizofrénico, están los trastornos de la personalidad. Entonces, si el médico general está formado para poder detectar que hay mínimamente indicios de que hay una enfermedad mental, lo debe remitir inicialmente al médico psiquiatra. Pero si el médico hace una buena evaluación y encuentra que no hay indicios claros de que hay un trastorno, una enfermedad mental, sino que hay alteraciones en el comportamiento, dificultades de interacción con las personas, dificultades para adaptarse a un cambio que sucedió por un cambio de trabajo, por una ruptura amorosa, etcétera, etcétera, lo debe remitir al psicólogo. ¿Y eso a qué nos lleva? Nos lleva a otra cosa, y es que el psicólogo, al hacer la evaluación de esa persona, si encuentra que allí hay un trastorno mental que va más allá de simplemente una alteración en el comportamiento o buenos hábitos, ese psicólogo debe de remitirlo al psiquiatra para que el psiquiatra lo evalúe y empiece el tratamiento farmacológico correspondiente de esa enfermedad. Y si el psiquiatra encuentra que el paciente que le enviaron pueda o no tener una enfermedad mental, pero tiene dificultades comportamentales, dificultades emocionales, dificultades para interactuar en su vida cotidiana, para resolver los problemas que le presenta el actuar en la cotidianidad de la vida, tiene que determinar que necesite el apoyo de un psicólogo que le ayude con su paciente, además de la medicación, a poder hacer esos cambios. Entonces, vamos viendo cómo todo lo que aparentemente es tan distinto, unos por un lado, otros por otro, terminan estudiando un mismo fenómeno desde distintas perspectivas, ofrecen tratamientos en teoría muy distintos, pero que en el fondo terminan siendo complementarios. Por eso no es tan raro que una persona que vaya donde el psicólogo, termine el psicólogo, si el psicólogo está bien formado, remitiéndolo al psiquiatra, y el psiquiatra termina muchas veces, cada vez más, porque hemos logrado ir avanzando en entender la complementariedad de los tratamientos, termina cada vez más mandándolo donde los psicólogos. Donde los psicólogos o las psicólogas, pues ya la Real Academia dijo que eso no era verdad, pues que teníamos que decir las, sino que son los psicólogos y ahí están incluidos, y las no sé qué y ahí están incluidos. O sea, pues que me perdonan que no use los las, pero no es que esté haciendo una discriminación. Entonces mire cómo a veces es muy difícil saber dónde debe ir uno primero. A veces es muy difícil dónde debe ir uno primero. Lo que sí tenemos que entender es que la salud mental es un derecho y que la EPS nos debe remitir o a donde el psicólogo o a donde el psiquiatra, y si nosotros vemos que la respuesta que nos está dando el psicólogo o el psiquiatra no nos satisface completamente ni nos está permitiendo mejorarlo, debemos de decirle a ese profesional, venga, complemente el tratamiento mandándome para donde el psicólogo, o venga, porque será necesario no ir donde el psiquiatra. Entonces lo que les quiero decir es que hay que perderle el miedo al psicólogo y al psiquiatra. Hay que perderle el miedo. Gracias a Dios, existe en el mundo la psicología y la psiquiatría.